Hola, continuamos con la temática de los patriarcas. Llegamos al punto en el que tenemos que hablar de uno de los personajes más queridos, más fuertes y sobre todo más emblemáticos de la historia de la salvación. Estamos hablando de Abraham, que fue el primer patriarca de Israel. Noé, pues su papel fue fundamental, pero no tan fuerte como el de Abraham. Con Abraham, pues se establece una de las alianzas más fuertes que hasta hoy en día perviven entre un hombre y Dios. Y pues no solamente por eso es único este personaje, sino por tantas virtudes y tantas cosas que pasaron en torno a él. Así que comenzamos con este gran patriarca de Israel. Bien, ambiente histórico. Fíjense que Abraham no es judío de nacimiento. Es bien curioso porque Abraham nace en un pueblo de cerca de Babilonia, casi, bueno, o sea, cerca relativamente, ¿verdad? Pero es un pueblo que se llama Ur de Caldea. En los mapas que he dejado como anexo de geografía bíblica que están allí en la plataforma, descárguelos por favor porque de aquí en adelante voy a ir mencionando lugares que es necesario tener en cuenta para irse ubicando eh, en el contexto demográfico, en el contexto de saber dónde fueron pasando cada una de las cosas, así que le invito a que lo descargue, que lo imprima si es posible para que vaya fijándose allí dónde fueron sucediendo las cosas y cómo puede ubicarse de una mejor forma la historia de la salvación. Entonces, él nace totalmente en el polo opuesto de Israel y sin embargo Dios lo escoge, ¿verdad? Lo escoge. Como lo he dicho, no es judío por nacimiento y una de las particularidades es que pertenecía a una familia nómada. Nómada significa una persona que se anda moviendo de un lugar a otro y que no tiene un punto exacto donde vivir. Eso es un nómada. Alguien como Abraham era, bueno, esto se debía a que su familia pues tenía mucho ganado, al igual que usted y yo, nada, mentira, tenía mucho ganado y necesitaban estarse moviendo evidentemente por el espacio, por los lugares donde había mejor pasto para darles de comer a tanto animal. Entonces, todo eso le obligaba a andarse moviendo en las mejores zonas de territorio fértil para dar abasto a lo que es la comida de estos animalitos. Entonces, se dedicaba a eso, eran nómadas y tenían mucho ganado. Así que eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Su familia, pues su padre se llamó Terah. Terah tuvo varios hijos y sus hermanos fueron Nahor. Nahor fue el primero, el primogénito. Arán es el padre de Lot. Lot es uno de los personajes también más famosos de la historia de la salvación por las cosas que le tocó pasar ahí al cipote, pero no nos vamos a meter en este punto, en esa historia, solamente vamos a mencionar algunas cosas. Y pues Abraham, Abraham que es el personaje principal de este tema. Entonces, Abraham y su familia deciden irse a Harán. Harán pues está al norte de la tierra prometida. Harán va a ser muy importante, una ciudad muy importante, sobre todo para ir a buscar esposa. Es bien curioso ahí cómo los patriarcas se dedican a buscar esposa allí en Harán, a saber qué tendrán ahí. Que todos los patriarcas fueron a traer esposa allí y pues se establecen allí por un tiempo, ¿verdad? Abraham estaba casado con Sarai, que era una mujer estéril. Un apunte muy importante. Fíjense, la sociedad judía, o mejor dicho, estas sociedades orientales, bueno, Oriente Medio, que son muy, 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 pero muy machistas.
Por lo general se le atribuía que la mujer era la que no podía dar a luz, que era estéril, y esto era visto como una maldición. Fíjense el meme, o mejor dicho, hoy en día, como le decimos a los hijos, son una bendición. La bendición, decimos, no tengo quien me cuide la bendición. Ahí está mi bendición que no me deja. La bendi, decimos hasta de cariño. Entonces, literalmente para los judíos, los hijos son una bendición, porque el no tener hijos te hace un maldito. O sea, así de fuerte es la cosa. A nosotros nos suena a chiste, nos suena a meme, pero de verdad, para los judíos, culturalmente hablando, no tener hijos es porque eres maldito, tienes una maldición. Y por tanto, tener un hijo es una bendición. De ahí viene nuestro meme, es un meme bíblico. Ya ven que los memes también nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Entonces era estéril y para una mujer judía ser estéril y no tener hijos era una maldición. Y encima que quedarse viuda y no tener nadie con ella, literalmente estaban condenadas a morir porque nadie les daba trabajo, nadie les ayudaba, sí o sí necesitaban un hombre para subsistir. Así de triste era la vida de una mujer en esas circunstancias. Entonces, Abraham, así se llamó en un primer momento, Abraham, luego Dios le cambia el nombre porque le va a encomendar una misión, ¿verdad? Su papá y su hermano mueren en Harán o en Harán, como quieran llamarle, cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta, y por tanto él pasa a ser el cabeza de familia, ¿verdad? Pasa a ser el cabeza de familia. Es una cosa muy importante, tomar las riendas de una familia, por eso se llama patriarca, ¿verdad? El patriarca es como una especie de, sí, de figura prominente, ya sea por edad, por lo general es por edad, o porque hizo alguna obra magnífica y se ganó el respeto de todos los que están bajo su cargo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra patriarca. Patriarca es pater, es el pater familia, es el padre principal de una familia. En su familia me imagino que habrá un patriarca, por lo general puede ser su abuelo, algún tío, si es que su abuelo ya no está, pero el que tiene mayor edad en una familia podría llamarse un patriarca. Entonces Dios le pide un acto de fe, le pide creer en Él, ¿verdad? Lo escoge y es creer. Entonces la fe bíblicamente es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿Qué es tener fe? Pues es creer en el testimonio de alguien, creer en la palabra de alguien, creer en que lo que te están diciendo es verdad. ¿Cuántas veces le creímos al tóxico o a la tóxica de que nos amaba y miren, ya no estamos con ellos? Entonces le creímos, ¿verdad? A pesar de que no veíamos el amor como una personificación total, pero creíamos en sus palabras, en sus actos y tal, y al final pues terminamos como terminamos. Pero el hecho es de que así les creemos a las personas y a Dios, ¿verdad? La fe humana se supone que les creemos a las personas porque sus palabras y sus hechos se complementan. Si a ti te dicen te amo, pues te lo demuestran. Y si no te aman, pues no te lo demuestran. Por eso le creemos a las personas. ¿Por qué sabemos que papá es nuestro papá y no tenemos otro papá? Mamá nos lo dice, papá se hace cargo de nosotros y evidentemente pues ahí está en las fotos, ahí está en todas aquellas cosas que nos hacen prueba de que papá es nuestro papá. La fe divina es un don, hay que pedirlo. Nadie puede tener fe si no quiere. Eso es algo que se pide, es algo que se cultiva. Entonces Abraham establece una alianza con Dios. Abraham significa Padre Excelso y Dios en el momento en el que escoge a Abraham le cambia el nombre y lo pasa a llamar Abraham. No cambia mucho, ¿verdad? La estructura del nombre de Abraham, pero Abraham ya significa padre de un gran pueblo. Esa es su misión. Dios cuando le cambia el nombre a las personas, o los judíos cuando piensan en el nombre de una persona, es para darle una misión. El nombre de un judío explica su misión. Cada uno de los nombres tiene su significado y pues eso es la misión o el propósito que esa persona tiene. Así que Abraham deja de llamarse así y pasa a llamarse Abraham. Igual su esposa Sara. Sara se llamaba Saraí, como vimos en la diapositiva anterior, y ahora pasa a llamarse Sara, que significa princesa.
Tres cosas le promete Dios a Abraham por el hecho de haberle creído, de dejar su tierra e irse a una tierra que emana leche y miel. Pues Dios le promete que va a tener tierra. Para un nómada esto es bonito porque de no tener dónde vivir, de andar de pueblo en pueblo, pues tener un lugar fijo donde vivir, eso es una ganga porque te dicen ya no te vas a tener que estar moviendo de un lado a otro, sino que ahora vas a vivir en un lugar fijo y eso es lo que le promete. Luego le promete una gran descendencia, va a ser el pueblo de, perdón, va a ser el padre de un gran pueblo y pues le va a dar un hijo, que es algo que él añora, que él quiere, porque decimos que su esposa es estéril. Entonces, diversos hechos tras la alianza que se establece entre Dios con el padre Abraham. Dios le pide que deje Harán y que vaya a la tierra de Canaán. La primera ciudad que Abraham pisa de la tierra prometida es Siquem. Por favor, ahí en el mapa que le digo que le he dejado, pues marque Siquem, vaya tachando, vaya con un marcador poniendo ahí las cosas para que sepa cómo se desarrollaron los sucesos. Se estableció allí en el centro del país y pues Lot al morir su padre quedó a cargo de él, pasó a ser padre de Lot, ¿verdad? Evidentemente eran sobrinos y pues, perdón, evidentemente la relación era tío-sobrino y pues Lot se separa de su tío porque ambos habían alcanzado mucho ganado y ya tenían problemas entre ellos, ¿verdad? Lot se fue hacia la parte derecha del río Jordán y Abraham se quedó en la parte izquierda del país. No es que les perteneciera a ellos todo el país, ¿verdad? Pero ellos tomaron de acuerdo que el río Jordán iba a ser como la división de su tierra, ¿verdad? Lot sabemos que se estableció en Sodoma y Gomorra, tuvo ahí su participación en la historia de la salvación, su esposa murió allí, ¿verdad? Y pues Abraham siempre estuvo pendiente de él, tanto así que cuando Dios le anunció que iba a destruir Sodoma y Gomorra, él quería evitarlo porque sabía que su sobrino allí estaba viviendo. Se produjo una sequía en la región donde vivió Abraham y se fue a pedir ayuda a Egipto. En ese viaje, pues, fíjense que el faraón se enamora de Sara y decide hacerla su esposa, pero Abraham, previendo esto, ya había hablado con Sara y le dice, mira mujer, si se da cuenta que soy tu esposo de primas a primeras, pues me va a matar. Así que vamos a fingir que somos hermanos y pues si el faraón pide algo contigo, pues vamos a tener que acceder. Imagínense, pobrecitas las mujeres, llegar a ese punto, ¿verdad? De ser utilizadas. Por eso les digo, esa era una sociedad machista, bien fea, bien fuerte, ese machismo. Y pues cualquiera podrá decir, ¿por qué Dios permitía esto? Porque no quiero ser mala onda ni nada, pero Dios respeta la cultura del pueblo, ¿verdad? Respeta la cultura de la población y pues no se podía meter en eso. Pero menos mal que Dios impide que Abraham pues pierda a su esposa y manda una plaga para que el faraón se dé cuenta de que a esa mujer no la tiene que tocar. Así que gracias a Dios, pues Sara no fue hecha esposa del faraón, ¿no? Porque pobre Abrancito se hubiera quedado ahí solito, ¿verdad? Entonces al faraón le entra miedo y los deja marcharse, les da todo lo que necesitan para no morir en Canaán y pues les perdona como la vida, les perdona todo y se van, ¿verdad? Porque el faraón pues no quería tener problemas con Dios. Vuelven a Canaán y se establecen en Betel. Marque allí Betel, por favor. Betel es una ciudad muy importante. Significa casa de Dios, Betel. Siempre que vean en la Sagrada Escritura un nombre que termina con la sílaba el, eso significa Dios, ¿ok? Betel, Bet significa casa y El significa Dios, entonces casa de Dios. Por eso muchas iglesias actualmente se llaman así, ¿verdad? Iglesia Betel, iglesia casa de Dios. Y pues allí fue uno de los lugares más importantes porque allí Dios, perdón, es el primer templo que se construye en honor a Dios de Israel, pues es en Betel. Hijos de Abraham. Fíjense que Sara, pobrecita, había perdido toda fe de ser madre y pues se le ocurrió una idea que la va a pagar cara ambas partes. Fíjense que Sara tenía una esclava que se llamaba Agar.
por ley se le permitía a los esclavos poder, si su dueña, si su ama se los permitía, ser esposas o mejor dicho, ser amantes de sus maridos, ¿verdad? Entonces, Sara, la pobrecita, estaba tan decepcionada de que no podía ser madre, lo anhelaba tanto, que le permitió a su esclava, Agar, ser mujer de Abraham. Entonces, ella quedó embarazada y fíjense, pobrecita, la verdad, Sarita, pobrecita, porque ella le sirvió de colchón para la hora del parto de Agar. Ella decía que aunque sea eso, quería sentir, era lo más cercano que iba a sentir a ser madre, pobrecita, ¿verdad? Y entonces dio a luz a Ismael. Eh, Ismael es Dios escucha mi oración, ¿verdad? A Agar pues le puso así por una situación que va a pasar más adelante, ¿verdad? Y pues Sara se sintió bastante celosa de Agar porque evidentemente Abraham sentía mayor preferencia por Agar porque le había dado un hijo, lo había hecho padre. Entonces Sara le dijo, mira, papachulo, o ella o yo. Entonces vino Abraham, la bloqueó del Facebook, la bloqueó de WhatsApp, cambió número de teléfono. No, mentira. Sara fue bastante cruel con Agar después de que la había querido tanto, pues le dijo que la desterrara y la abandonaran en el desierto. Entonces ahí Agar pues le clama a Dios, le pide que no se abandone, que no los abandone, que se acuerde de ellos. Y Dios le dice que cierta parte de las promesas que Abraham, que Dios le había prometido a Abraham, también iban a recaer en Ismael. Y fue así. Fíjense que Ismael, pues se supone, según la cultura universal, es el padre de los musulmanes. Y si se fijan, los musulmanes tienen un gran pueblo, tienen un gran territorio y tienen una gran descendencia. O sea que algo de verdad tiene esa promesa que Dios le hizo a Agar. Y por eso es que así se llama Ismael, Dios escucha mi oración, ¿verdad? O Dios me escucha. Entonces, Sara por fin da a luz a un hijo que se llama Isaac y va a ser el primogénito de Abraham, legalmente hablando, pues porque es su esposa, legítimamente hablando, pues este es el primogénito entre comillas, aunque ya sabemos que Ismael fue el primero, ¿verdad? Pero era un hijo ilegítimo. Entonces por eso no tenía potestad plena a la hora de participar de las herencias de Abraham. Entonces, Abraham muere a los 175 años. Muchas veces nosotros nos asombramos cómo la gente llegó a vivir tanto en la Sagrada Escritura y por qué nosotros hoy en día vivimos poco. Fíjense que los años no eran medidos de igual forma a los que a como los medimos hoy en día. Su calendario era distinto, entonces es posible que todos esos años al final fueran pocos. Recordemos que la calidad de vida ha cambiado y hoy en día nosotros somos testigos de eso, que pues si se fijan, hay gente que dura 60 años, hay otros que si bien les va por el mismo tipo de vida que han llevado, pues llegan a vivir incluso unos 80, 90 años. Hay, esporádicamente se ve gente que vive 100 años, pero la realidad humana es muy finita. Entonces no se asusten de que vean ahí que tanto vivió tantos años y es por eso, ¿verdad? Porque cronológicamente no podemos decir exacto si medían los años igual que nosotros. Entonces Abraham muere ya de viejito y Isaac e Ismael lo sepultaron en una cueva que se llama Macpelá, entonces en Efrón. Y pues enfrente de Mambré, más o menos ahí lo ubicaron. Él había comprado esa tierra y pues ahí lo sepultaron junto con su esposa. La verdad que Abraham, una de las grandes figuras, porque es el, según los judíos, es el padre de Israel, y sí lo fue, y por eso es muy importante para ellos. El fundador del judaísmo es Abraham. No fue Jesús, no fue nadie más, sino que Abraham. Y en parte tienen razón, porque Dios establece un pacto con Abraham. Dios hace lo que hace con Abraham y a partir de sus descendientes es que
logran formar ese pueblo. Un dato muy curioso de Abraham, fíjense que para pasar a formar parte del pueblo de Israel, una de las grandes cosas que Dios le pidió fue la circuncisión. Desde el tiempo de Abraham ya se practicaba esto, entonces pertenecer al pueblo de Israel sí o sí tenías que estar circuncidado, y esa es una de las condiciones que Dios le puso a Abraham para poder formar parte de su pueblo. Es una cosa muy cultural, sí, muy particular, porque hoy en día ya no es necesario circuncidarte para poder formar parte del pueblo de Israel, sino que ya con el bautismo pasas a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero en su momento, pues fue una de las cosas que se estableció con Abraham. Luego, otra de las cosas que se estableció fue que Abraham tenía que ser fiel a Dios y todos sus descendientes, no era que solamente con él se acababa esa alianza. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio del primer patriarca de Israel. Ahora vamos a pasar a ver su descendencia y cómo esta alianza se va fortaleciendo o debilitando conforme pasen los años. Así que encantadísimo de poder compartir con usted. Muchísimo ánimo. Le agradezco por haberme acompañado hasta aquí y será hasta la próxima.